te voy a contar la historia de las casas cueva. ¿Sabes lo que son las casas cuevas? Te estoy dando muchas pistas ya, ¿eh? Bueno, pues como la palabra o las palabras lo indican, una casa cueva es una vivienda que está hecha completamente o en parte dentro de una cueva. Y esto es muy típico de la zona de Andalucía, la zona de Granada. Creo que también hay en la zona de... Sí, principalmente es en la zona de Granada. Y básicamente se remonta, por lo que tengo entendido, al siglo XV. Después de la reconquista cristiana de España por los reyes católicos, pues hubo personas o grupos de personas que eran una minoría y que pues no encajaban en esa nueva sociedad y entonces pues se refugiaron a vivir en contacto con la naturaleza en estas cuevas. Yo tengo antepasados que vivieron en las cuevas. En este caso, mi abuela, a la que me refiero muchas veces como la andaluza, vivió en su niñez hasta el momento en el que se casó en una cueva, con sus padres, sus muchísimos hermanos y hermanas y con el resto de la familia, tíos, tías y sus primos y primas. ¿Y cómo funcionaba? Pues era un barrio entero de cuevas donde toda la familia tenían una cueva unos al lado de otros. ¿Vale? Así que es una cosa súper interesante, ¿verdad? Y ella siempre hablaba con mucho cariño de las cuevas, ¿eh? De cómo vivían de felices en las cuevas. Y luego, cuando ella se casó con mi abuelo, se fue a vivir al cortijo de mi abuelo o de los padres de mi abuelo. Hasta que, bueno, y luego llegó un momento en el que se pudieron independizar y tener su propia vivienda. Así es como funcionó. Pero vamos, en resumen, la mayoría de su infancia o toda su infancia hasta que se casó fue viviendo en cueva. ¿Y cuáles son los beneficios de vivir en una cueva? Pues las cuevas, una de las cosas muy buenas que tienen es que están muy protegidas de los elementos. Esto es muy posible que te suene muy raro. Dirás, bueno, ¿pero qué me está diciendo Beatriz hoy de vivir en una cueva? Pues sí, es que la gente en el tiempo antiguo, pues sí, vivió en cuevas en la parte de Granada, en España. ¿Y beneficios de vivir en una cueva? Que la temperatura es constante, porque como la vivienda está cavada en la roca, pues las temperaturas son entre 18 y entre 20 grados siempre. Lo que quiere decir es que incluso si hace mucho frío en la calle o nieva incluso, en la cueva la temperatura se mantiene caldeada. Y si hace mucho calor en la calle, que por ejemplo en Granada hace un calor increíble en verano, pues la temperatura de dentro de la cueva se mantiene fresca. Así que eso es una de las cosas más bonitas, más buenas de las cuevas. Luego otras cosas un poco menos sería, yo me imagino que pues la cantidad de luz, pero como ya sabes, en España la mayoría del tiempo se pasa pues fuera de las casas, ¿no? Más que nada porque tanto en invierno como en verano es muy soleado. En invierno pues tienes muchas menos horas de luz, pero aún así la mayoría del tiempo se pasa en la calle. Y en invierno pues yo creo que una cueva sería igual de acogedora, si no más, que una casa. Y bueno, y me preguntarás, ¿y qué pasa con las cuevas hoy en día? Eso a lo mejor ya no se utiliza.
pues de eso nada, las cuevas están muy de moda. A la gente les gusta muchísimo y en toda esa parte de Andalucía hay hoteles que son cuevas y hay casas de alquiler que son cuevas. Creo que te comenté ya en otro vídeo cómo la otra parte de mi familia, mi yayo y mi yaya o mis abuelos los valencianos, se iban en verano a vivir un mes a la playa, ¿no? Pues hoy en día, o sea, como una segunda vivienda, pues hoy en día las cuevas en Andalucía son así. Hay gente que tiene su vivienda en la ciudad y luego tienen una cueva para ir el fin de semana, como si fuera una casa de campo, o tienen cuevas como una inversión o como un negocio para los turistas, para que las personas cuando van de turismo pues vayan y visiten y se queden en las cuevas a dormir y a estar en contacto con la naturaleza. Así que nada, y ahora cada vez más y más las cuevas son más modernas. Tienen wifi, en español llamamos al wifi, le llamamos wifi, ¿vale? Se pronuncia wifi. Entonces las cuevas son muy modernas, tienen hoy en día muchas de ellas, hay cuevas muy lujosas, muchísimo, y tienen wifi, tienen piscina, tienen jardines, tienen cúpulas encima de la montaña, de manera que determinadas habitaciones tienen luz. A lo mejor tienen también microondas, tienen vitrocerámica, tienen aseos pues que funcionan como los de cualquier vivienda, así que están perfectamente acondicionadas pues para vivir y para no solo para vivir, sino para disfrutar de unas vacaciones. Y el color de las paredes de las cuevas siempre es blanco. Si te fijas en las imágenes que te pongo aquí, las paredes están así como rugosas, porque son las paredes de la roca. Y en lugar de ser lisas, pues tienen esa rugosidad de la piedra, ¿vale? De la montaña, porque han estado excavadas dentro de piedra. Y muchas de ellas tienen refuerzos pues de maderas, o ahora de una manera más moderna tienen refuerzos de hormigón. Y bueno, pues lo que se hace normalmente es que las habitaciones, por ejemplo, los dormitorios, pues están en la parte más del fondo de la cueva. Como son para dormir, pues tampoco hace falta que llegue tanta luz a esas habitaciones, y normalmente las partes más delanteras de la cueva, que serían los frontales, equivaldrían pues a la cocina, al salón, ¿no? La mayoría de ellas también tienen chimeneas, pues para estar más calentito y también, pues no sé, yo creo que también para que sea más acogedor. Y nada, y por la parte de fuera, la fachada de la cueva se arregla tanto como una casa. Se alisan las paredes de la parte de delante de la fachada de la cueva y se pintan de blanco. Históricamente se pintaban con cal viva, que eso lo que hacía pues era eso, que se quedaran blancas con este compuesto químico. Y hoy en día estoy segura de que utilizarán pues una serie de pinturas plásticas más modernas que quedarán más bonitas y que tendrán mejor calidad pues para los elementos, ¿no? Para lo que es el viento, la lluvia, y que serán más resistentes. Así que nada, y bueno, hay cuevas que en lugar de ser toda la casa una cueva, es la parte, a lo mejor una parte de la casa es cueva y la parte de delante de la casa es una casa normal y corriente, ¿vale? Como si fuera pues es un cortijo, un chalet. Y esto lo he visto yo en Elche, sin ir más lejos, muy cerca de donde yo vengo.
una amiga mía de la infancia, íbamos a la casa de campo de los padres de ella y con ella. Y creo que, por cierto, esa casa era de su abuela. Era una casa de campo muy, muy grande, muy bonita, de su abuela. No estaba lejos de la casa de campo donde yo crecí. Y esta casa era enorme y era una casa normal y corriente. Entrabas y tenía su salón, su cocina, sus dormitorios, todo igual que una casa normal. Entrabas al aseo o el baño y era un baño grandísimo, era muy grande. Tenía una bañera preciosa de mármol y luego tenía una especie de cortinilla y ahí cuando abrías la cortina esa había una habitación que era una cueva muy grande. Era, bueno, tenía buen tamaño. Sería más bien pues como una gran despensa, ¿vale? Tenía esa sensación de una despensa muy generosa. Entonces, yo recuerdo que cuando era niña iba a visitar esa casa, siempre me daba como un poco de miedo, ¿no? Era como, la cueva estaba oscura y además al estar en el baño, pues era una cosa un poco extraña. Pero recuerdo que me llamaba mucho la atención el hecho de que la casa tenía en la parte trasera un trozo de cueva. Así que sí, entonces por supuesto la casa estaba pegada a la montaña, pero cuando tú veías la casa desde fuera no te dabas cuenta de que esa casa tenía una parte de cueva detrás, ¿vale? Yo creo que eso posiblemente muchas de las cuevas se habrían utilizado también durante la guerra civil o cualquier otra guerra para refugiarse, ¿no? Como un refugio durante la guerra, porque claro, al estar dentro de la montaña, y eso tiene sentido, que esa cueva estuviera en el aseo un poco escondida. Así que es posible que a lo mejor la función de la cueva de esa casa en un principio hubiera sido como refugio o escondite, ¿no? Durante la guerra. Así que espero que te haya parecido esta historia interesante. Ya me contarás si es la primera vez que oyes esto o si tú ya conocías que existen estas cuevas en España. Estoy segura de que este tipo de vivienda existe en otros países del Mediterráneo, por lo que yo conozco. ¿Y qué quieres que te diga? Ahora mismo me apetece un montón este verano irme un fin de semana y quedarme en una cueva para poder vivir eso, porque ahora hay unas cuevas tan bonitas y lo que más me gusta es esa idea de la casa completamente integrada con la naturaleza, ¿verdad? Porque al estar debajo de la montaña está completamente integrada con la naturaleza. Tienes pues la flora de la zona por encima de la montaña, ¿verdad? Y también al regular la temperatura de manera natural con el aislamiento que proporciona la montaña, pues es una vivienda extremadamente ecológica. Así que me fascina. Y bueno, además también sabiendo que pues personas de mis antepasados tan cercanos han vivido en cuevas, pues también me conectaría muchísimo a los orígenes de mi línea familiar, ¿no? Así que nada, esto era lo que te quería contar en el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado esta historia para practicar más el español, para tener pues contacto y acceso a más vocabulario, más expresiones. Como siempre te digo, te deseo lo mejor, no te olvides de que tú eres
único o única, tú eres importante, tú eres especial. Comunícate, libérate y conecta. Muchísimas gracias.